obligación o esa información que tú debiste incorporar a tu etiqueta y que no lo hiciste. Para que tú tengas seguridad en relación a cuál fue tu infracción o tu omisión y entonces tú puedas cumplirla o bien defenderte y decir, pues es que eso no me aplica por esto, por aquello, o bien es que ya lo cumplí, está acá, o ahí está, nada más que la autoridad no lo vio. Pero si no nos dicen, pues ¿cómo carajos voy yo a argumentar o a cumplir con la obligación que omití si no me lo precisan? ¿Sí me explico? Entonces, esto es básico, ¿no? Es algo que debemos de conocer para poder establecer esta situación, ¿no? La autoridad nos debe de identificar, en este caso, que son varias y que contienen diferentes supuestos, identificar por número o por nombre la norma y en qué consistió la omisión de parte del contribuyente, ¿ok? Pasando a la fracción tercera del artículo 151 de la ley aduanera, esta nos contempla una situación diferente, ¿no? Aquí es cuando la persona que ha llevado a cabo la operación de comercio exterior, pues no puede acreditar con la documentación correspondiente, pues que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en la ley aduanera para su introducción a territorio nacional. Ya sabemos que el documento idóneo para demostrar que la mercancía extranjera está debidamente, se realizaron los trámites legales para su introducción al territorio nacional, pues es el pedimento, ¿no? Entonces, siempre que movamos la mercancía en territorio nacional, mercancía de procedencia extranjera, me refiero, es necesario que siempre se acompañe el pedimento correspondiente. Porque si no, y evidentemente no solo el pedimento, sino toda la documentación necesaria que las disposiciones aduaneras establecen para demostrar ante la autoridad en el momento que ésta lo requiera que esa mercancía se introdujo de manera legal a territorio nacional, ¿no? Entonces, requisito siempre que la movamos de un lugar a otro, que se acompañe con la documentación correspondiente, porque como ya creo que lo he comentado anteriormente, una de las facultades de comprobación de la autoridad en materia aduanera lo constituye la revisión de la mercancía que se encuentra en transporte, ¿no? Entonces, en alguna carretera puede haber alguna retén en donde se revise esto y si llevamos en transporte la mercancía de un lugar a otro y es una mercancía de procedencia extranjera, pero no la acompañamos con la documentación correspondiente, eso puede ser motivo de que la autoridad la embargue, ¿no? Porque no se, en el momento que se inspeccionó físicamente la mercancía, pues no se pudo acreditar con la documentación correspondiente que ésta se encontraba legal en el país, ¿no? Igual, en esta misma fracción tercera se establece que cuando se procederá al embargo de la mercancía, pues cuando no se acredite con la documentación correspondiente que las mercancías, dice aquí, se sometieron a los trámites previstos en la ley aduanera para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país. Esto es así porque hay cierta mercancía que se interna de manera original a esa zona del país, a la zona fronteriza. Y se interna ahí pues para fines diversos, ¿no? Puede ser para reparación de la mercancía, para su transformación y para que posteriormente se regrese a su país de origen una vez realizada este tipo de labores o trabajos. Y entonces si por algún motivo se interna de la franja fronteriza hacia el interior del país, es necesario hacer una reexpedición, es decir, hacer un trámite adicional, porque la mercancía fue importada originalmente para esa zona en particular, ¿no? La zona fronteriza del país, ¿no? Entonces, repito, si así está esa mercancía originalmente y la movemos hacia el interior del país por algún motivo, es necesario hacer el trámite de reexpedición correspondiente, ¿no? Y entonces, si esa mercancía es detectada, en el interior del país sin la documentación correspondiente, igual podría ser motivo de embargo precautorio por parte de la autoridad aduanera, ¿no? Y por último, en esta fracción tercera, pues dice cuando no se acredite la legal estancia o tenencia de la mercancía, ¿no? Porque dice estancia o tenencia, es decir, aquí ya no se refiere a la legal importación, a lo mejor la importamos bien y tenemos la documentación soporte, pero puede ser que recuerden que uno de los regímenes aduaneros es la importación temporal
existe otro que es la importación definitiva, ¿no? Entonces, hay mercancías que se importan de manera temporal, es decir, solamente para permanecer en el país por un determinado tiempo, y al término de ese periodo de tiempo es necesario o ya importarlos de manera definitiva o bien retornarlos a su país de origen, ¿no? Y cuando se transcurre ese tiempo en exceso, entonces es cuando ya la mercancía se considera que no está de manera legal en el país, ¿no? Porque ya venció el plazo por el cual podía permanecer en el mismo, ¿no? Entonces, eso se refiere a la fracción tercera, es cuando no se acredite su legal estancia en el país o tenencia en el país, ¿de acuerdo? Entonces, estas tres supuestos regulados en esta fracción tercera son otros por los cuales la autoridad podría, pues, embargar de manera precautoria la mercancía. Y luego, en esa misma fracción tercera, que como ya les dije hace un momento, son 6 fracciones, pero 7 fracciones, perdón, pero que en realidad contemplan varios supuestos. Aquí ya vamos 3 y aquí hay otros 2, y hay 5 en esta, nada más en esta fracción tercera del artículo 151 de la ley aduanera, ¿no? Y aquí nos hace referencia a cuando se trate de vehículos conducidos por personas no autorizadas, que también sería motivo de embargo, pero del vehículo, obviamente. Esto se refiere al hecho de cuando mexicanos que trabajan en Estados Unidos, o que incluso ya residen en Estados Unidos, o en otro país, no solamente Estados Unidos, puse Estados Unidos porque es lo más usual, pero es en el extranjero en general, sea que trabajemos, un mexicano que trabaje en el extranjero o un mexicano que resida en el extranjero, viene al país e puede importar de manera temporal un vehículo, hasta por un periodo máximo de 6 meses, según este artículo 106 de la ley aduanera, pues la condición para que proceda esa importación temporal es de que quien conduzca el vehículo, aquí en México, en el interior del país, pues solo sea una persona autorizada conforme al inciso E de la fracción segunda del artículo 106 de la ley aduanera, la cual nos establece que esos tipos de vehículos importados de esta manera, dice, solamente van a poder ser conducidos aquí en México por el importador, o sea, la persona que lo importó, o el cónyuge de esta, o sus ascendientes, o sus descendientes, o hermanos, siempre y cuando sean residentes permanentes en el extranjero, o bien igual lo podrá conducir un extranjero, pero que tenga la calidad de visitante o residente temporal. Y que si hay alguna persona distinta a estas que maneja ese vehículo, la condición para que no le embarguen el vehículo es de que el importador, o sea, la persona que realizó el trámite de importación temporal, siempre viaje a bordo de ese vehículo. Lo va a manejar el amigo, es decir, una persona que no está aquí de las reguladas aquí de manera específica, alguien que no es tu cónyuge, alguien que no es tu ascendiente, alguien que no es tu descendiente o tus hermanos, es un amigo, se puede, pero entonces tú siempre tienes que ir a bordo de ese vehículo. Cuando esa persona maneja el vehículo, tú tienes que ir como pasajero en el mismo, y de esta forma se evitaría que te embargaran el vehículo en caso de que en una revisión del mismo a esta operación, a esta situación, ¿no? Y por último, en la fracción tercera, nos hace referencia en el caso de pasajeros, ¿no? Personas que viajan al extranjero y que traen mercancía de souvenir, recuerdos y demás, pues dice que te podrán embargar de manera precautoria la mercancía, pero solo la que tú no declares en la aduana respectiva, ¿no? Entonces, si tú lo declaras, toda la mercancía que traes, no habrá problema de que te puedan embargar la misma. Igual dice que te pueden embargar el medio de transporte, ¿no? Si vas en tu vehículo al extranjero y al regresar no declaraste mercancía, te podrían embargar no solo la mercancía, sino también el medio de transporte. Dice aquí siempre que se trate de vehículos de uso particular, o sea, tu propio auto, o bien si se trata del servicio público, se podría embargar si es que ese vehículo está destinado al uso exclusivo de ese pasajero, es decir, él lo contrató para que lo llevaran de manera exclusiva, o bien no preste el servicio normal de ruta, ¿no? Que sería algo similar, ¿no? Es un vehículo rentado, exprofeso, para que me lleven y me traigan. Entonces igual podría ser embargado el vehículo en ese caso particular, si es que, repito, la persona no declara la totalidad de mercancía que está introduciendo a territorio nacional.
Sale. Bien. En la fracción cuarta del artículo 151, contempla de entrada en ese primer párrafo que está aquí dos situaciones distintas. Dice que cuando con motivo del reconocimiento aduanero, que ya expliqué hace un momento qué consiste el reconocimiento aduanero, o de la verificación de mercancía en transporte, se detecte, dice, mercancía no declarada en más de un 10% del valor total declarado en la documentación aduanera que ampara esa mercancía. Entonces, ese es el primer supuesto. Hay mercancía no declarada en más de un 10% del valor que se está declarando. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, se refiere a que, por poner un ejemplo, yo estoy importando 100 computadoras, ¿de acuerdo? Pero también había yo importado en esa misma operación 10 tabletas, por ejemplo. Y entonces no estoy declarando las tabletas, nada más declaré las computadoras. Entonces hay mercancía no declarada. Se refiere a mercancía de distinto tipo o naturaleza a aquella de la que yo estoy declarando. Ese es el primer punto. No se refiere a que hayan sido, que estoy declarando 100 computadoras y en realidad eran 110 computadoras. Ese es el segundo supuesto, el de se detecte mercancía en excedente en más del 10% del valor total declarado. Entonces son dos situaciones distintas, por eso les decía. Habla de mercancía no declarada y mercancía excedente. La no declarada se refiere cuando hay mercancías de distinta naturaleza a la que yo declaré y que esa no la declaré la otra, ¿no? El ejemplo, las tabletas, ¿no? O los celulares. Yo estaba nada más declarando importación de computadoras. Pero en la revisión, en el reconocimiento, a la hora de entrar la mercancía, pues ahí se detectó de que, oye, es que no nada más eran 100 computadoras, había 100 celulares, por ejemplo. Digo, sí, 100 celulares o la cantidad que sea, ¿no? Eso no lo estabas declarando, pues es motivo de embargo de la mercancía. Si esa mercancía que no estás declarando, el valor de esta excede en más de un 10% al valor de la mercancía que estás declarando. Si lo que no declaraste, el valor de esta es un valor inferior al 10% de lo que declaraste, evidentemente tendrás que declararla y pagar los impuestos correspondientes al comercio exterior, pero no habrá como sanción el embargo precautorio de la mercancía. ¿Ok? Esa es la diferencia. O sea, no se crea que porque era menos del 10%, entonces no pasa nada. Pues no, porque eso equivaldría a contrabando, ¿no? A pasar mercancía sin pagar los impuestos correspondientes o sin declararse en el lugar autorizado para ello, ¿no? Sin generarse la documentación necesaria para poder hacer su internación legal al país, ¿no? Obviamente que no se refiere a eso, ¿no? Sino que se refiere a que si es menor al 10%, pues ok, no te pagas, se detecta, se hace lo que tenga que hacerse, pero no te van a embargar la mercancía por ese supuesto. Mientras que si lo que estás o lo que no declaraste excede al 10%, entonces eso es un supuesto para que te embarguen la mercancía. Y si estás en el reconocimiento, te la retengan. O si ya estabas en carretera porque ya había pasado, pues te la embarguen, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Ya en la fracción quinta del artículo 151 nos habla de cuando se introduzcan dentro del recinto fiscal vehículos de carga que transporten mercancías de importación sin el pedimento que corresponda para realizar el despacho de las mismas, ¿no? Entonces, otra situación, como les decía yo hace un momento, de que siempre que movamos mercancía, incluso aquí, como ven, esta fracción quinta, no solo habla del interior del país, habla dentro del mismo recinto fiscalizado. Si estamos moviendo la mercancía dentro del mismo recinto fiscalizado al momento de introducir la mercancía, es necesario que la misma vaya acompañada con su pedimento correspondiente. Porque si detectan que se está moviendo mercancía por ahí dentro del recinto sin la documentación soporte respectiva, eso sería motivo para embargo de la misma. Sale bien. Dentro de la fracción sexta hay una situación bastante, ¿cómo decirlo? Grave, podríamos mencionarlo, una situación que muchos, o la gran mayoría, o no la gran mayoría, yo creo que todos
todas las personas que realizan operaciones de comercio exterior, que realizan importaciones en específico, están sujetas a esta posibilidad de caer aquí de manera involuntaria, porque se refiere esta fracción sexta del 151 a cuando el nombre, denominación o razón social o bien el domicilio del proveedor en el extranjero está señalado en el pedimento respectivo, dice sean falsos o inexistentes. O bien, en esa misma fracción sexta, dice cuando el domicilio fiscal, bueno, esa sí se atribuye a nosotros. Vamos a la otra, ahorita regresamos a este punto, a este punto. Dice en el último renglón de la lámina, dice cuando en el domicilio señalado no se pueda localizar al proveedor en el extranjero. Entonces son dos situaciones distintas. Es cuando el domicilio del proveedor en el extranjero resulte falso o inexistente, o bien cuando no se le pueda localizar en ese domicilio al proveedor en el extranjero. O sea, son situaciones que nosotros como importadores debemos de tener mucho cuidado a la hora de hacer estos trámites, porque en la actualidad